Muchas gracias. Decía Ana María. Le voy a pasar entonces ahora la palabra a Blanca Ponce. Como os decía, Blanca es responsable de Relaciones Empresariales e Institucionales de Equalia y nos va a explicar a continuación lo que se espera de esa presidencia española de la Unión Europea y del horizonte 2030 y cómo este afecta al tema que nos ocupa. Muchas gracias, Blanca, perdona, y cuando quieras. Buenos días. Muchísimas gracias por organizar este evento en esta sala de Clara Campoamor, en el Senado, también a la vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, y a la Asociación Parlamentaria de Derecho y Defensa de los Animales. Mi nombre es Blanca Ponce y soy la responsable de Relaciones Institucionales de Equalia. Equalia es una organización no lucrativa dedicada a mejorar las condiciones de vida de los animales destinados al consumo, que son los que tienen unos peores estándares de bienestar animal. Nuestra misión consiste en llegar a acuerdos con empresas e instituciones y otros grupos de interés para obtener un impacto que afecte positivamente al mayor número de animales posible. En esta breve charla me gustaría hablar de algunos puntos, como son la presidencia del Consejo de la Unión Europea, los sacrificios anuales de los animales de granja en España, las cifras que tenemos sobre las gallinas ponedoras en toda la Unión Europea, la opinión de la ciudadanía española con respecto a las jaulas, así como de la ciudadanía europea, qué está haciendo el sector privado, hablar brevemente sobre la iniciativa ciudadana europea, los costes de transición y lo que esperamos del Gobierno durante esta presidencia del Consejo. El Consejo de la Unión Europea aglutina a los ministros de todos los Estados miembros de la Unión Europea según sus áreas de trabajo y tiene funciones legislativas que comparte con el Parlamento Europeo. En este sentido, dado que España presidirá el Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de julio, será la encargada de organizar reuniones, elaborar compromisos, emitir conclusiones y velar por la coherencia, continuidad y cooperación en el proceso de toma de decisiones. Además, se encargará también de las relaciones del Consejo con otras instituciones europeas, en particular con la Comisión y el Parlamento Europeo. En este sentido, el Consejo se ocupa de negociar y adoptar la legislación europea junto con el Parlamento, a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Esto tiene mucho que ver con el borrador que presente el próximo otoño la Comisión Europea, basada en la iniciativa ciudadana End the Cage Age o Fin a la Era de las Jaulas. Asimismo, España será la encargada de coordinar las políticas de los Estados miembros y también de celebrar acuerdos entre los países que pertenecen a la Unión Europea y terceros países u organizaciones internacionales. Con respecto al impulso de estas medidas legislativas que incluirán no solamente las jaulas, pero también otros aspectos que tienen que ver con el bienestar animal durante toda su vida e incluso después, España puede impulsar estas nuevas normativas, ¿no? Nosotros queremos poner este tema encima de la mesa porque durante la presidencia todos los ministros, y en este caso los de Agricultura de la Unión Europea, se reunirán en sesiones públicas donde se tratarán estos temas. Y después sabemos que para aprobar las decisiones se necesita contar con una mayoría cualificada, esto es, el 55% de los Estados miembros que representen como mínimo el 65% de la población total de la Unión Europea. Este sistema de votación dentro del seno del propio Consejo es especialmente relevante en cuanto a este futuro reglamento que terminará con las jaulas, pues dependiendo del posicionamiento público de cada país y su número de habitantes, se establecerá un nivel de protección a los animales u otro. Por ejemplo, sabemos que ya hay países que se han posicionado públicamente a favor de terminar con las jaulas, como es el caso de Alemania o Bélgica. En el caso de España aún no hay un posicionamiento público oficial. En lo que respecta al sector de la ganadería española, a mí siempre me ha impactado mucho una cifra que es muy alta. En España, anualmente, se sacrifican aproximadamente 900 millones de animales terrestres al año. Aquí no contamos a los acuáticos.
De ellos, la mayor parte son aves, esto es, gallinas, pollos, patos, gansos y ocas. Estas cifras tan enormes implican unos sacrificios de 2,5 millones de animales al día, 104.000 cada hora y casi 30 por segundo. Es decir, estamos hablando de un número gigante de animales que, en este caso, viven hacinados, como habían comentado los compañeros, tanto Javier como Ana María. Y, sin embargo, sabemos que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 13, recoge que los animales son seres sintientes y deben ser tratados como tal, por lo cual las instituciones europeas actualmente, ¿no?, en este caso específicamente la Comisión Europea, de la mano de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, están analizando cuáles son los avances científicos en la materia para desarrollar nuevos cuerpos normativos que se publicarán dentro de los siguientes meses, ¿no? Dentro de esta revisión de las normativas europeas está la revisión con respecto al transporte de animales, al momento del sacrificio, el sistema de cría en explotaciones ganaderas, esto es las jaulas, y el etiquetado. Con respecto a la cifra de las gallinas ponedoras de la Unión Europea, es muy importante porque España es el cuarto productor de huevos de la Unión Europea y la mayor parte aún siguen en sistemas de jaulas. De hecho, en la columna que podéis ver en REACH, ahí es donde aparece, ¿no? Es un 68,6%. Alemania, que es el primer productor, solamente tiene un 4,8%, porque Alemania ha prohibido las jaulas y esta normativa entrará en vigor en 2025. Si bien ha habido una evolución en los sistemas de censos de las gallinas ponedoras, aún queda un largo camino por recorrer. Las gallinas ponedoras serán el primer animal que se verá impactado por esta futura normativa a la hora de terminar con las jaulas. Y esto es porque en algunos países estas jaulas ya están prohibidas. Como digo, nuestro primer competidor ya las ha prohibido. En el caso de España sí que se ve una evolución. Los sistemas de jaulas se han visto reducidos un 5,6% en los últimos años. Por otro lado, ha aumentado el censo de gallinas en sistemas alternativos, siendo el año pasado cuando se registró un mayor incremento en los sistemas de suelo, hasta de un 23%. Y también el censo de las gallinas camperas y ecológicas ha aumentado un 13% y un 9,8% respectivamente. No obstante, el censo total en sistemas alternativos sigue suponiendo un 26,7% del total. Por lo tanto, el confinamiento extremo sigue siendo una característica de los sistemas ganaderos, no solamente para las gallinas ponedoras, sino también, como se ha mencionado, para otras muchas especies, desde las cerdas obligadas a amamantar a sus lechones en estas jaulas, hasta los terneros, que se confinan individualmente en corrales pequeños durante las primeras 8 semanas de sus vidas. Algunos Estados miembros de la Unión Europea ya han introducido una legislación nacional para prohibir estas formas de cría. Por ejemplo, todas las jaulas para cerdas están ya prohibidas en Suecia. Alemania también terminará con las jaulas para las cerdas en 2030 y restringirá el tiempo de permanencia en las jaulas de parto a un máximo de 5 días a partir del 2035. En lo que respecta a los conejos, que también se ha hablado, casi 120 millones de conejos se crían comercialmente solo en la Unión Europea y casi todos ellos están confinados en una jaula durante toda su vida. Cada uno se guarda en un espacio tan pequeño que todos sus comportamientos naturales básicos se ven gravemente afectados. Cuando mencionamos la palabra jaulas, normalmente a todas las personas a las que se les pregunta se les echa mucho para atrás esa palabra, ¿no? Con el objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos sobre políticas de bienestar animal, Equalia encargó en 2021 a la empresa especializada Elemental Research, que hoy en día forma parte de Ipsos, la elaboración de una encuesta a nivel nacional donde se le preguntó a más de 6.000 personas la siguiente pregunta: ¿considera que debería de prohibirse la cría de gallinas enjauladas en la Unión Europea?
La mayor parte de la sociedad española opina que sí. 2 de cada 3 ciudadanos, esto es un 67%, se posicionó a favor de una prohibición de la cría de las gallinas enjauladas en toda la Unión Europea. El 20% se mostró contrario a la medida. De este 20%, un 7% mantuvo una posición claramente contraria y el 13% restante una oposición moderada. Con respecto a otros factores que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar esta encuesta, estaba la variable de la edad. No se apreciaron diferencias significativas entre la población española según los rasgos de edad. De hecho, hay un respaldo muy similar entre los jóvenes de 18 y 34 años, un 69% a favor de prohibirlo. Personas de mediana edad, entre 35 y 54 años, 65% a favor. Y personas mayores de 55 años, 68% a favor. Por comunidades autónomas, como podemos ver en el mapa, destacan Islas Baleares, País Vasco, Canarias y Cataluña, con porcentajes de apoyo superiores al 70% de la población. No obstante, en las poblaciones de más de 100.000 habitantes, también el 73% de la población española se mostró a favor de esta prohibición. Y en las poblaciones menores de 10.000 habitantes, o sea, pueblos pequeños, el 63% está a favor. Luego, también con esto derribamos el mito de que en las grandes capitales la gente está más desconectada del mundo rural y, por lo tanto, no es tan conocedora, ¿no? Se ve que en el mundo rural también hay una mayoría de la población a favor. Con respecto a la escala ideológica, también observamos a una mayoría de los ciudadanos que estaban de acuerdo con esta prohibición a lo largo de todo el espectro ideológico. De hecho, las personas que se identificaban ideológicamente con la izquierda apoyaban esta prohibición en un 77%, centro-izquierda, y las personas que se identificaban como centro-derecha en un 55%. Cuando nos vamos a los extremos, extremo derecha 50% a favor, extremo izquierda 85% a favor. Sigue siendo más de la mitad de la población. También tenemos el Eurobarómetro del 2017, que en este caso incluía Reino Unido, pues el Brexit fue posteriormente. Y según este Eurobarómetro, más de 9 de cada 10 ciudadanos europeos creen que es importante proteger el bienestar de los animales de granja, en un 94%. También creen que el bienestar de los animales de granja debería estar mejor protegido que ahora, en un 82%. Y también para los animales de compañía, en un 74%. Este es el dato sorprendente. Piden mayor protección para los animales de granja que para los animales de compañía. Con respecto a las estrategias clave para proteger el bienestar de los animales, el 87% de los europeos consideró que las campañas de información sobre el bienestar animal son una buena manera de influir en las actitudes tanto de los niños como de los jóvenes hacia los animales. Y un número creciente de ciudadanos de la Unión Europea, desde esta última encuesta, les gustaría tener mayor información sobre las condiciones en las que se trata a los animales de granja en sus respectivos países, en un 64%. El 62% de los europeos está totalmente de acuerdo en que los productos importados de fuera de la Unión Europea cumplan con los mismos estándares de bienestar animal que los productos que se producen en la Unión Europea. Y el 54% cree que el mejor método para garantizar que estos productos importados cumplan con nuestros mismos estándares es a través de certificaciones que proporcione la propia Unión Europea, que a día de hoy no existen, pero que se desarrollarán a través del reglamento que armonizará el etiquetado. Con respecto a la regulación, el 89% piensa que debería de haber una ley europea que obligase a toda persona que utilice animales con fines comerciales a cuidarlos y protegerlos. Y una mayoría relativa de los encuestados piensa que el bienestar de los animales de granja debe gestionarse conjuntamente con las empresas, las autoridades públicas y la sociedad civil en su conjunto, en un 43%. Hay una cierta heterogeneidad entre la legislación de los Estados miembros. De hecho, como he mencionado antes, hay países donde ya se han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras. Este es el caso de Austria, Alemania, Dinamarca, Suiza, República Checa, Eslovaquia y Luxemburgo.
Otros países no, lógicamente, todavía están permitidas las jaulas. Pero este futuro reglamento que pondrá fin a las jaulas ayudará también a que haya un mercado más cohesionado, a que no haya tantas diferencias entre los mercados y, por qué no decirlo, cierta competencia desleal entre los países, que algunos han asumido ciertos costes para hacer esta transición y otros no los han asumido y los tendrán que asumir. La ciudadanía, no obstante, sí que busca aquellos productos que tengan etiquetas identificativas del bienestar animal cuando compran los productos en un 52%. Pero 1 de cada 10 europeos no sabe que existen estas etiquetas, que normalmente vienen de certificadoras privadas. En general, los europeos no creen que hay suficiente oferta de productos alimentarios respetuosos con el bienestar animal, en un 47%, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a la encuesta especial que se hizo en el Eurobarómetro del 2006. Es decir, se pide un mayor fortalecimiento de los estándares de bienestar animal a la industria y también a la hora de etiquetarlos. El sector privado ya se ha comprometido, ¿no? Con una transición hacia sistemas libres de jaula en el caso de las gallinas ponedoras. La mayoría de los huevos producidos en la Unión Europea se producen ahora en sistemas sin jaulas o en sistemas donde las gallinas están en libertad. Y el porcentaje de huevos producidos en estos sistemas libres de jaula ha ido aumentando significativamente año tras año. Este cambio ha generado fuertes mejoras en el bienestar animal y una mayor protección de la salud pública. Este cambio ha sido impulsado en gran parte por una política legislativa que nosotros, en colaboración con otras organizaciones, hemos puesto encima de la mesa y también por la acción de las principales empresas alimentarias. En el caso de España, grandes empresas de la distribución están llegando a compromisos sobre el cese de la venta de huevos producidos por gallinas en jaulas, lo que implica una aceleración en el proceso de reconversión hacia sistemas alternativos. En el periodo 2020-2025, un 63% del total de la distribución española abandonará la venta de huevos de gallinas enjauladas. Tras los compromisos empresariales obtenidos en el año 2021, alrededor del 70% del sector realizará este cambio antes de finalizar el 2025. Lidl, Aldi, Condi, Ahorramás han retirado ya de manera definitiva de sus lineales la comercialización del huevo con el código 3, que son jaulas. Y a estas empresas se sumarán Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Eroski. También hay empresas internacionales dentro de estos compromisos. Cabe mencionar Nestlé, Unilever, Danone, Burger King, Starbucks, empresas de catering como Sodexo, Compass Group, Telepizza, Bimbo, Subway o Hoteles Accor. Cuando se plantea este tema, es importante tener en cuenta los costes de transición para que no se disminuya la oferta, no haya disminuciones en las explotaciones ganaderas y, por otro lado, para que no aumente el coste de los productos derivados de los animales. Animal Ask publicó un informe hace escasos 2 meses basándose en estudios científicos de carácter veterinario, con ingenieros agrónomos, etc. Llegó a las siguientes conclusiones. Los costes de producción de huevos, para los costes de producción de huevos, una transición a la estabulación sin jaulas elevaba estos costes entre un 5 y un 6% en el caso de los aviarios y entre un 11 y un 16% en el caso de los establos. Con respecto a los costes de producción de carne de cerdo, una transición a la estabulación sin jaulas aumentaba los costes de producción, según este estudio, en una media del 5%. 2/3 de las revisiones, de las estimaciones de la revisión documentaron un aumento inferior al 10% y algunos estudios constataron que el alojamiento sin jaulas generaba costes inferiores a los de la producción en jaulas. Con respecto a los precios de consumo, que al final son los que nos afectan más al bolsillo, las estimaciones más rigurosas sobre el aumento de precios tras la transición, por ejemplo, de las gallinas a sistemas libres de jaulas, oscilan en un aumento entre el 7 y el 14%. Estas estimaciones proceden de estudios económicos ex post muy sólidos en los mercados de huevos, donde ya se han producido estas transiciones, como en el caso de Alemania y California,
y solo se aplican a los huevos, ya que no hay estudios que cumplan con los criterios de Animal Act para otras carnes. Estos resultados también ofrecen una imagen bastante optimista del coste con respecto a la transición a los sistemas libres de jaulas. Eurogroup for Animals también ha publicado recientemente un informe titulado Phasing Out Cages in the European Union, donde afirma que con sistemas libres de jaula los costes de producción se elevarían un 16% en el caso de los huevos y entre un 2 y un 4% en el caso de la carne de porcino. Además, las experiencias en otras jurisdicciones, en otros países del mundo donde se ha producido esta transición, avalan que el plazo de aplicación puede ser de 5 años puede ser razonable, si bien se está pidiendo entre 5 y 10 años, como ya pasó con el paso de las jaulas en batería a las jaulas enriquecidas. En general, estas conclusiones demuestran que la transición hacia un alojamiento sin jaulas tiene un impacto asumible, tanto para los productores como para los consumidores, especialmente si los organismos oficiales de la Unión Europea ofrecen un apoyo financiero adecuado a estas explotaciones ganaderas. Con respecto a la votación de la iniciativa, sí que me gustaría mencionar brevemente el 21 de junio del 2021, cuando se votó en el Parlamento la propuesta para que la Comisión Europea desarrollase o no normativamente la iniciativa ciudadana europea. Pues bien, más del 90% de los parlamentarios europeos votaron a favor, una mayoría abrumadora. En España, de los 59 eurodiputados, 41 votaron a favor, solo 16 en contra. Dentro de estos grupos políticos europeos que votaron a favor se incluyen al Grupo Socialista Europeo, a los Verdes, a los Liberales y al Grupo Popular Europeo. ¿Qué es lo que esperamos del Gobierno durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea? Bueno, la Comisión Europea publicará un primer borrador del futuro reglamento que acabará con las jaulas, probablemente entre el mes de septiembre y octubre de este mismo año. Este primer borrador tendrá que ser negociado dentro del seno del Consejo y también posteriormente en el Parlamento Europeo. Como presidente del Consejo de la Unión Europea, a España le tocará negociar y adaptar la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento, a partir de las propuestas que presente la Comisión Europea en base a los estudios también científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Asimismo, coordinará las políticas de los Estados miembros vista la diversidad legislativa que ya hemos analizado en países donde están prohibidas las jaulas, no solo para las gallinas ponedoras, sino también para las cerdas gestantes. Y también, por último, celebrará acuerdos entre la Unión Europea y otros organismos y otros países y organismos internacionales para encontrar la manera de aplicar estos mismos estándares a las importaciones extracomunitarias. En definitiva, queremos que el Gobierno impulse prácticas agrícolas sostenibles a través de una política alimentaria integrada que comprenda toda la cadena de suministro, desde la cría, pasando por el transporte, el sacrificio, hasta el etiquetado de los productos. Que promueva una evaluación exhaustiva de la legislación europea basada en los avances científicos más actuales. Que exija estos mismos estándares a las importaciones. Que consiga instrumentos de financiación para que no disminuya el número de explotaciones ni aumenten considerablemente los precios. Que implemente tiempos de transición factibles, ya que solo llevando a cabo todos estos impulsos será posible acabar con el sufrimiento de los animales, tal y como nos exige el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Gracias.